Buenas noches, la sesión de hoy vamos a hablar de lo que es la psicopatología aplicada a lo que sería el área forense. Cuando estamos hablando de la psicopatología, esta se vuelve fundamental para poder llevar a cabo los estudios médicos psicológicos que tenemos que elaborar en conjunto, el psicólogo forense y el médico, para poder determinar lo que se está solicitando, que es si la persona que se está evaluando presenta indicadores de haber sido torturada o de haber sido violentada o sometida a malos tratos, a penas crueles o inhumanas. La psicopatología forense es lo que vamos a estar nosotros aplicando de manera cotidiana en todo este proceso de trabajo diario dentro de lo que serían las procuradurías. Una cosa es haber oído hablar de problemas psicológicos y otra muy distinta es cuando se empiezan a conocer a fondo todos los trastornos psicológicos. En ese momento, lo primero que se puede apreciar es cuánto se parecen y cuánto se diferencian entre ellos. Nosotros podemos hablar y podemos escuchar de manera cotidiana lo que es la parte de las personas que pueden presentar un trastorno. Podemos coloquialmente hablar de locura, coloquialmente hablar de que la persona se encuentra trastornada. Y otra cosa muy diferente es cuando nosotros nos enfrentemos ante una situación real de evaluar a estas personas que presentan un trastorno. Aquí valdría la pena preguntarnos dónde empiezan y dónde acaban los límites para poder nosotros evaluar cualquier tipo de problema psicológico. Es decir, cuándo se convierte en un problema, cuándo se convierte en una enfermedad y cuándo todavía no es una enfermedad. Eso lo va a determinar el especialista de acuerdo a los diagnósticos y a las reglas para el diagnóstico, principalmente basándonos en los libros de diagnóstico que existen a nivel internacional, como es el DSM-5 y el CIE-10. Estos libros que nos ayudan a nosotros a poder identificar y a poder tener ahí señalado lo que son estos trastornos, nos ayudarán también para poder nosotros realizar el trabajo de la manera más objetiva posible, como lo habíamos venido señalando, que es lo que se necesita dentro de todo este proceso jurídico. Cuando uno se adentra en el mundo de la psicopatología, descubrimos que no hay fronteras bien delimitadas entre unos trastornos y otros, toda vez que tenemos diferentes tipos de trastornos, pero que a veces estos trastornos pudieran empezar o estar enmascarados o sencillamente en algunas ocasiones se pueden esconder en otras muchas posibilidades de trastorno, o podríamos encontrar también que un trastorno pudiera jalar a otro. Evaluar el área de la conducta se vuelve una área que es muy complicada. Sin embargo, en esta área de conducta vamos a encontrarnos que no hay muchos trastornos puros, por eso se vuelve complicada. Vamos a encontrar que la mayoría de los trastornos se encuentran interrelacionados o completados unos con otros. Vamos a encontrar que un trastorno a otro puede finalmente jalarlo o dispararlo para que este trastorno se presente. Por ello, al estudiar cómo se entremezclan ciertas patologías unas con otras y cómo estas patologías afectan a la vida de las personas y de su entorno,
es cuando nosotros decimos que se inicia a estar en contacto de manera directa con lo que es la patología o la psicopatología. Esta psicopatología nos puede llegar a conflictuar de forma personal en algunos momentos cuando los trastornos nos parecen complicados y no tenemos claridad de ellos. Y es entonces cuando al momento nosotros de enfrentarnos a lo que sería la evaluación de la persona que tenemos como víctima o como imputada, o la persona que el fiscal o el área judicial nos estén señalando que tengamos que evaluar, no importa cuál sea el rol que esté representando, entonces vamos a encontrar que a partir de esta evaluación, la patología o la psicopatología se va a ver manifiesta en cualquier momento. Todos sabemos que la vida es complicada, pero cuando a esta vida diaria que se vuelve complicada por todas las situaciones que rodean a nuestra vida, esta se vuelve todavía más complicada cuando a las complicaciones normales y propias de lo que es el ser humano le añadimos un trastorno de personalidad. No importa qué tipo de trastorno sea, un trastorno de personalidad, un trastorno mental o un trastorno del estado de ánimo. Finalmente, esta complejidad del caminar y del entenderse y del hacer diario se va a volver más complejo cuando a la persona le tengamos que anexar o añadir algún trastorno. Lo primero que tenemos que saber es que afecta este trastorno a la persona de una manera global. Cuando la persona padece un trastorno, este trastorno la va envolviendo poco a poco hasta que el trastorno es lo único que se logra hacer manifiesto a través de la conducta de la persona. Sin embargo, lo complicado de ello es que la persona en la gran mayoría de las ocasiones ni siquiera lo tiene identificado o ni siquiera sabe que padece este tipo de trastorno. Un trastorno tiene la facultad de interferir en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de actuar de una persona, haciéndole ver el mundo de una forma muy distinta. Por lo tanto, en el momento en que la persona que padece de un trastorno de cualquiera que sea y que él percibe el mundo totalmente distinto, por supuesto que va a haber un choque. Y entonces se va a presentar ahí una conflictiva. Porque ambos dos, el que tiene el trastorno y el que lucha por mantener su salud mental y todavía se mantiene en la salud mental, la percepción que van a tener del mundo va a ser totalmente diferente. Si se pudiera definir acerca de cómo ven el mundo todas las personas que padecen algún tipo de trastorno, se podría decir que estas personas ven al mundo más hostil y ven al mundo más amenazante que como lo pudieran percibir las personas normales. Y le pongo normales entre comillas. Finalmente, nosotros, más que personas normales, somos personas funcionales. Aprender cada patología, saber diferenciarlas, siempre ayudará en todo este trabajo diagnóstico. Un profesional relacionado con la psicopatología o con la conducta, como lo es el psicólogo forense, diariamente requiere estar actualizado, porque si hay algo claro dentro de un ser humano, es la complejidad con la cual el ser humano se maneja. Un trastorno también influye en el pensamiento, también influye en las emociones de una persona. Es decir, la persona que presenta un trastorno o una psicopatología
piensa de manera diferente, siente de manera diferente, quiere de manera diferente, se relaciona de manera diferente. Por lo tanto, una vez que se presenta este trastorno, evidentemente, para la persona que lo está presentando no le representa ninguna problemática, pero para todos los que están alrededor de él y que sí alcanzan a percibir un trastorno, les dificultará su aceptación con esta persona o les dificultará en cuanto a las relaciones sociales que puedan establecer. Cuando hablamos de un trastorno, hablamos que hace que la conducta sea diferente a la que comúnmente se tendría. Una persona trastornada tiene una conducta diferente. Es un sujeto que se vuelve desadaptado. Dentro del proceso diagnóstico, unos trastornos serán más fáciles de poder detectar que otros. Sin embargo, es importante señalar que la mayoría de los trastornos no saltan a simple vista. Es decir, una persona que no está familiarizada con la salud mental pudiera costarle mucho más trabajo percibir cuando una persona está trastornada que de aquella que no lo está, porque le va a faltar experiencia, porque le va a faltar conocimiento, porque le va a faltar pericia para poder observar y realizar un trabajo completo. Decíamos que estos trastornos no se ven a simple vista. Lo que podemos nosotros encontrar a simple vista es que la persona de pronto tenga cierta conducta rara, o tenga una conducta diferente, o tenga una conducta demasiado retraída, o tenga una conducta de no socialización. Eso es lo único que nosotros vamos a encontrar, como que la persona tiene una conducta rara. Sin embargo, los psicólogos forenses tienen la obligación de conocer todo tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque muchos de los trastornos no se ven a simple vista. Muchos de los trastornos están ocultos en la personalidad del sujeto que estamos evaluando. Es por lo tanto el especialista el encargado de encontrarlos, buscándolos en la forma de vida del sujeto. Si el especialista tiene la formación requerida, no importará dónde se escondan todos estos trastornos. Él podrá identificarlo desde la primera sesión psicológica. Lo demás nada más lo va a ir conformando o lo va a ir complementando. Decíamos pues que si el especialista tiene la formación requerida, no importará dónde se escondan los trastornos ni cómo se entremezclen, porque vamos a ser capaz de poder localizarlos. Un trastorno, por definición, nos obliga en cierta forma a que nos fijemos en lo que la persona no hace, en lo que la persona hace mal o en lo que la persona no es capaz de realizar. Pero también cuando hablamos de trastorno, tenemos que tomar en cuenta que también debemos contemplar cuando ellos están bien, cuando hacen cosas que pareciera normales, lo que sí hacen, lo que a pesar de tener el trastorno son capaces de alcanzar, porque todos estos elementos van a servir para todo el proceso diagnóstico. Cualquier trastorno físico o psicológico que sea de baja intensidad o de corta duración, normalmente no suele generar dudas a las personas que lo padecen. Porque al no aparecer con esta fuerza o con esta intensidad o el hecho de durar muy poquito,
Eso favorecerá a que la persona que presente este trastorno considere que no es para mucho, considere que no es peligroso, considere que eso es normal y que ya conforme pase el tiempo se le desaparecerá, o que también hay otras personas que presentan el trastorno como él. Siempre va a haber una justificación ante tal situación. Decimos que la psicopatología es la ciencia que estudia la etiología, que estudia las características de los trastornos psicológicos. La psicopatología es una ciencia a la que nos hemos de acercar desde un modelo multidisciplinar, ya que la psicopatología se nutre de disciplinas científicas diversas como la psicología, la biología, la neurología, la genética, la fisiología, la sociología, la antropología, la criminología. Cuando estamos hablando de psicopatología, no se podrá explicar esta si no contribuyen distintas disciplinas que apoyen y que puedan estar ahí presentes para cuando se tenga que realizar un diagnóstico. Todas estas disciplinas que acabamos de señalar van a contribuir a la elaboración de la psicopatología, y probablemente ninguna de ellas se baste por sí sola para poder explicar los fenómenos anormales. Diríamos que ninguna se basa para poder explicar los fenómenos anormales. Nosotros estamos acostumbrados a la parte de la normalidad, a la parte de las conductas constantes, a la parte en donde el otro se manifiesta y se maneja con determinada conducta porque socialmente así se le solicita. La psicopatología se ocupa de los trastornos mentales. Tiene como objeto de estudio procesos básicos del comportamiento del ser humano cuando éste tiene una enfermedad. Estamos hablando de enfermedades psicológicas o enfermedades mentales que también pudieran entrar dentro de este estudio. La psicopatología se encarga de establecer el porqué de las enfermedades que van ligadas a los comportamientos. Reconocer cuando una persona está teniendo un comportamiento o un pensamiento anómalo es a veces muy sencillo y fácil de identificar. Cualquier persona que se encuentra alrededor del sujeto sufriente y que tiene la misma cultura, posiblemente pueda sin dificultades darse cuenta de la alteración ante determinada conducta poco usual. Sin embargo, en otras ocasiones será más complejo y requerirá un mayor estudio que delimite la psicopatología, y será el especialista quien deba valorar la anomalía. Puede pasar ante los demás en apariencia inadvertido. Sin embargo, no es así. Es difícil para el que padece la enfermedad poder darse cuenta de que la enfermedad sí existe. Él, en este planteamiento de querer darse cuenta que la enfermedad sí existe, va a buscar todas las formas de justificar la enfermedad existente. En ocasiones, cuando puede tener conciencia de que algo le está pasando, lo puede atribuir a otras cosas extrañas a él, como por ejemplo
No, es que yo soy así porque no estoy durmiendo bien. No, es que últimamente he estado bien cansado, estoy trabajando horas extras. No, es que yo no soy así, pero la otra persona llegó y me provocó. Entonces, siempre ellos van a encontrar esa parte de justificar la conducta que están presentando. Por lo tanto, eso se vuelve mucho más difícil para la persona que presenta este trastorno porque lo va a justificar y va a creer que su propio pensamiento es el pensamiento más acertado. Estas justificaciones van a provocar que con mayores dificultades se pueda hacer frente a las enfermedades psicopatológicas que está presentando el individuo. El conocer de psicopatología ayudará al psicólogo forense a realizar un adecuado diagnóstico, apegado a la objetividad y a la verdad, el cual ayudará de gran manera a los administradores de justicia. La evaluación psicológica siempre deberá tener un carácter dimensional que permita valorar la gravedad del cuadro y no clasifique a las personas con etiquetas estigmatizantes. Es importante señalar que al igual que en el consultorio, dentro de las fiscalías, en los departamentos de psicología, las personas que requieren de diagnósticos psicológicos, sean víctimas o victimarios, las probabilidades de que presenten una psicopatología son muy elevadas. Así también vamos a encontrar problemas en este tipo de sujetos en lo que tiene que ver con los trastornos del estado de ánimo. Es por ello que las personas que nos toca evaluar y que somos los evaluadores y que tenemos que intervenir con los que van a ser evaluados, esto no es un proceso sencillo, es un proceso un tanto complejo que las únicas personas que lo van a saber manejar son las que están en el medio, realizando todo este tipo de observaciones, de señalizaciones y de puntualizaciones de lo que el otro es. Realizar un diagnóstico forense y descartar psicopatología o afirmar psicopatología requiere de conocimientos en trastornos psicológicos, requiere de conocimientos en trastornos mentales, requiere de conocimientos en trastornos del estado de ánimo, requiere de conocimientos en todo, requiere de conocimientos en pruebas psicológicas, las cuales se tienen que ir ajustando de acuerdo a las necesidades de la persona que va a evaluar. Es decir, no voy a aplicar las mismas pruebas psicológicas a alguien que tiene escolaridad y que es adulta y que logró terminar una licenciatura a alguien que es adulta y que no logró terminar la primaria. El tipo de pruebas que se van a solicitar o que se van a aplicar se van a ajustar dependiendo del sujeto a evaluar. El hacer un diagnóstico forense requiere del conocimiento de entrevista clínica, aquella entrevista clínica que le dará todo lo que está buscando. Un buen psicólogo forense, a través de su entrevista clínica, va a encontrar todos los elementos que necesita, todos los estados emocionales que se están alterando, todos los trastornos mentales o de personalidad que pudieran existir en el sujeto a evaluar. El psicólogo que realiza un diagnóstico tiene que conocer de desarrollo del niño, tiene que conocer de alienación parental, tiene que conocer de enfermedades, tiene que conocer de psicopedagogía, tiene que conocer de delitos sexuales, tiene que conocer de derecho. Cuando estamos hablando del psicólogo que realiza un diagnóstico, estamos hablando que
es un experto que debe de tener una amplia trayectoria en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la psicopatología y tener como base el conocimiento de todos los trastornos que puede sufrir el ser humano. Para realizar un diagnóstico psicológico forense se necesitan peritos con experiencia previa, con conocimientos teóricos, que se capaciten constantemente para poder dar respuesta con su ciencia a la ciencia del derecho, que es quienes los están demandando y quienes los están requiriendo para que se les pueda apoyar en todo este proceso de investigación. Muchas gracias. Buenas noches.